ponernos de pie, vamos a Mateo capítulo 3. Una palabra específica para hoy, por los próximos minutos. Mateo 3:1. La escritura dice: en esos días Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea. ¿En qué días? En los días de Jesús, en los días de la venida del Mesías, cuando el Mesías no había nacido, no que había nacido, sino cuando ya estaba a punto de empezar el ministerio del Mesías. En esos días Juan el Bautista está predicando en el desierto un mensaje específico, versículo 2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era el mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar hoy una palabra en mi espíritu. Quiero hablar sobre el gozo después del arrepentimiento. El gozo después del arrepentimiento. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, tu palabra y por tu poder en nosotros. Te pido que nos guíes, nos des tu favor y habla a nuestros corazones de alguna manera. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Entonces, el versículo 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación inminente de Juan el Bautista. ¿Qué quiero decir? De que Juan el Bautista estaba predicando este mensaje como su mensaje inicial. Ese era el primer mensaje, la primera predicación, las primeras palabras de su boca era: arrepentíos. No había ningún otro mensaje. No estaba hablándoles sobre las bendiciones de Dios, sobre lo que Dios nos va a dar, que Dios sana, que Dios libera. No, el mensaje era: arrepentíos. La Biblia judía dice: volveos de vuestros pecados a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El evangelio de Mateo, y esto es algo que usted puede que lo reconozca más adelante, pero Mateo es el que dice la expresión reino de los cielos. Los otros usualmente dicen el reino de Dios, pero Mateo dice reino de los cielos, porque Mateo está escrito para los judíos. El lenguaje de Mateo es para los judíos, y Mateo no podía escribir la palabra Yahweh o Jehová, o el Yud Hei Vav Hei, el tetragramatrón. ¿Por qué? Porque era una ofensa para los judíos el escribir eso, porque era el nombre prohibido de Dios. Hasta hoy en día todavía es prohibido. Un judío no dice Jehová o Yahweh, ni siquiera eso son la forma de decirlo de nosotros, que en realidad no es la forma de decirlo, pero ellos no lo pronuncian porque para ellos es muy sagrado, hasta no se puede ni pronunciar. Y ellos cambian esas 4 letras, las cambian por Adonai. O aquí Mateo está usando la frase el reino de los cielos, refiriéndose al reino de Dios. Y es importante entender eso, porque varias veces los fariseos trataron de apedrear a Jesús porque estaba usando el nombre prohibido de Dios. Y no solamente usándolo a la ligera, sino hay veces él identificándose con ese nombre. Y no solamente estaba mencionando un nombre prohibido, sino que, como ellos dijeron, tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Para ellos era una blasfemia tan grande que lo iban a matar, y eventualmente lo hicieron. Entonces, cuando llegamos al próximo capítulo, Mateo capítulo 4, escuchamos también de Jesús las mismas palabras. Versículo 12, Mateo 4:12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Siguiente versículo dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulón y de Neftalí. Y luego dice que esto es lo que se había cumplido para que se cumpliera la promesa, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde este entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca, el reino de los cielos nos llama a arrepentirnos. Amén. Cuando el Espíritu de Dios se acerca a nosotros, Él nos llama a arrepentimiento. Cuando tenemos ese primer encuentro con Dios, ese encuentro con Dios nos llama a arrepentimiento. Pero vamos a aprender de qué es esta palabra arrepentimiento. Porque es posible que en español nosotros confundimos mucho arrepentimiento con confesión. Pero son dos cosas completamente diferentes. Son dos cosas diferentes. El arrepentimiento es una palabra hebrea que los hebreos lo usan con la terminología teshuvah. Viene de la palabra shuv, que significa retornar. Entonces el arrepentimiento significa retornar. Significa volver y retornar. Por ejemplo, en este significado, en el significado de Dios, significa alejarnos, o sea, cambiar nuestra dirección a donde íbamos y volver hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Es dejar lo que estábamos, dejar en lo que estábamos, pero no es solamente alejarnos de algo. Porque uno se puede alejar de algo y luego otra cosa va a llenarte ese vacío. Tú puedes alejarte de un pecado a saltar a otro pecado. Amén. Puedes alejarte de un estilo de vida pecaminosa a otro estilo de vida pecaminosa. Puedes irte de un vicio a otro vicio. Amén. Entonces la palabra de arrepentimiento denota es alejarme del mundo, alejarme de lo pecaminoso y volver a Dios, retornar al Creador. Amén. Retornar a nuestro Creador es volver a casa, así sea una casa con la cual no estamos aún familiarizados, porque nacimos fuera de casa. Amén. La Biblia dice que nosotros nacemos en pecado, somos concebidos en pecado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos retornar a una casa la cual no conocemos. Una casa que no hemos estado familiarizados con, pero es una casa que nos ha estado esperando desde nuestro nacimiento. Aleluya. Nos ha estado esperando ese hogar a nosotros desde que nacemos. Y desde que nacemos, Dios comienza a trabajar en nuestros corazones. En el pecado, en medio de la rebelión, en medio de la ignorancia y de la arrogancia, Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. Hasta el día en que Él se encontró contigo y te trajo al arrepentimiento. Porque eso es lo que hace Dios. Él nos recoge y nos lleva al arrepentimiento, que es volver, retornar a nuestro Padre. Retornar a nuestro Padre, aleluya. Retornar a nuestro Creador. Retornar al que nos creó, amén. Retornar al Dios que vive, al viviente, el cual antes ignorábamos, el cual antes blasfemábamos, el cual antes nos burlábamos de Él. Pero Él pacientemente ha estado esperando por nuestro regreso. Aleluya. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Lamentations 5:21. Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esto es arrepentimiento. Esta es la escritura que mejor denota la acción de arrepentimiento, que es: vuélvenos, Señor, y volveremos. O sea que necesitamos que Dios nos dé la fuerza y la capacidad para volver. Amén.
Nadie en realidad puede volver si Dios no te ayuda a volver. Si Dios no te toca para que vuelvas. Y tú puedes decir, pero ¿volver a dónde? Volver al estado de relación que Dios desea para nosotros. Cuando tú naciste, tú no te diste cuenta que habías nacido a una relación rota con Dios. Amén. Nosotros nacimos divorciados de Dios. Nosotros no somos simplemente hijos de Dios por nacimiento. No, somos hijos de la humanidad por nacimiento. O sea, nosotros nacemos a la humanidad, pero nacemos a un mundo pecaminoso. Y nacemos a una relación rota, lejana de Dios. Porque solamente Adán y Eva nacieron o fueron creados a una relación perfecta con Dios. Una relación donde ellos hablaban con Dios y estaban en la gloria de Dios. La gloria de Dios venía a visitarlos. Desde que tú naciste, ¿cuándo fue esa vez que vino la gloria de Dios a visitarte antes que conocieras al Señor? Como que de repente tuvieras una relación completamente sanada y en paz con Dios. No, no la tenemos. Tenemos una relación que está quebrantada. Entonces, cuando nacemos, Dios inmediatamente está trabajando para hacernos retornar al jardín del Edén. Retornar a un lugar de relación con el Creador. Retornar a un lugar donde yo escucho su voz. Amén. Y donde yo sigo su palabra. Un lugar de obediencia, de amor y de devoción. Eso es lo que Él empieza a hacer con nosotros. Y hay veces lo luchamos, hay veces empezamos, nos caímos, nos alejamos, volvemos. Y esa es la obra del arrepentimiento, donde Dios constantemente está haciendo que entremos de nuevo, retornemos de nuevo, y que nuestros días sean renovados como al principio. ¿Cuál principio? El principio de la humanidad. El principio de la creación. Lo que Dios creó en Adán y Eva. Porque Él creó al hombre para tener una relación con Él. Pero el pecado quebrantó esa relación y nos separó de Dios. Y Adán y Eva fueron expulsados del jardín y separados de la gloria de Dios. Por eso Romanos dice que todos han pecado, por cuanto todos han pecado, incluyéndonos a todos nosotros, y han sido destituidos de la gloria de Dios, separados, alejados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él muere por nosotros, derrama su sangre, paga nuestra deuda, y luego viene a trabajar en nosotros para hacernos retornar. Amén. Retornar a Él. Pero retornar solamente puede suceder cuando lo hacemos por medio de la sangre del Mesías. Solamente por medio de la sangre de Jesús tenemos retorno a la gloria, retorno a Dios. ¿Y qué es la sangre? La sangre significa muerte. ¿Y qué significa eso? Eso significa mi muerte. ¿Y cómo muero yo? En el arrepentimiento, alejándome de lo que es enemistar a Dios y retornando a nuestro Padre Celestial. Cuando yo empiezo ese camino de retornar, amén, es donde estoy empezando a entrar en la sangre del Cordero. Es donde estoy empezando a seguir su palabra. Cuando una persona en esta tierra se arrepiente y sigue la palabra de Dios, la sangre de Jesús los cubre. Y todo pecado es justificado. Toda culpabilidad se va. Amén. Ahora, en Mateo 3, nuestra escritura inicial, versículo 5 dice esto. Mateo 3:5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea. O sea que la gente de Jerusalén salían a Juan el Bautista y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, salían a visitar a Juan el Bautista. Y luego dice el siguiente versículo: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Digan confesando. Aquí hay una palabra diferente: confesando. Entonces él los llama al arrepentimiento. Y luego esas personas venían confesando. ¿Qué es confesar?
Es la palabra exomologeo del griego. ¿Qué es esto? Es confesar, pero también es estar de acuerdo totalmente. Y también significa de acknowledge. ¿Cómo se dirá acknowledge en español? Reconocer. Sí, acknowledge. Reconocer. Venían reconociendo. Y obviamente de acuerdo. ¿Qué quiere decir la confesión? La confesión significa cuando Dios te llama, cuando Dios te toca, es que tú vas a reconocer que tienes unas faltas en tu vida. Reconocer que somos imperfectos. Reconocer que necesitamos un Salvador. Reconocer que necesitamos la sangre del Cordero. Eso es la confesión, es reconocer, acknowledge, reconocer que yo no puedo. Amén. Por eso las personas más fáciles de confesarse son las que han tratado ya por sí solos y no pudieron. Estas personas han tratado, como yo traté en esta religión, traté por aquí, traté por allá y no pude. Hasta que un día me tocó reconocer, no puedo más, no tengo fuerzas, no tengo esperanza, no tengo futuro ni destino. Y ahí es cuando el Señor viene a visitar a una persona y decirle, es verdad, tú no tienes salida, pero yo voy a hacer una salida donde no existía la salida. Yo voy a hacer un camino donde no había camino. ¿Qué quiere decir esto? El enemigo te tenía entre la espada y la pared. Pero las buenas noticias es que de repente la pared se convirtió en una puerta. Y el Señor te dice, entra por acá. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Donde no había escape, donde no había salida, donde no había posibilidad, aleluya, Él abrió la puerta, Él abrió la posibilidad, Él abrió la salida. Y siempre pasa así, porque el enemigo creyó que tenía a Jesús en la cruz del Calvario, crucificado, muerto. Los judíos regocijándose que ya se acabó esta blasfemia de un hombre hacerse pasar por Dios. Se acabó todo. Estaban en realidad celebrando ya. Pero lo que Satanás no se dio cuenta es que esa cruz se estaba convirtiendo en la puerta para toda la humanidad. Aleluya. Es de que esa cruz ya no iba a ser un lugar de muerte, sino un lugar de vida eterna para todo el ser humano. Aleluya. Y que todo el ser humano iba a poder retornar a casa por la cruz del Calvario. Entonces, confesar es estar de acuerdo también. No es solamente reconocer mi pecado, mis faltas, pero también es estar de acuerdo. Eso es lo que la palabra confesar significa. Entonces, ¿qué estás diciendo? De que cuando tú vienes a Jesús, tú vas a entrar en acuerdo. El acuerdo es: yo soy un pecador, tú eres mi esperanza. Aleluya. Y voy a entrar en acuerdo con los cielos. Voy a entrar en acuerdo con la gloria. Voy a entrar en acuerdo con la sangre del Mesías, con la sangre del Cordero, con el Espíritu de Dios. Voy a entrar en un acuerdo. Aleluya. Entonces, confesar es entrar en acuerdo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te dice: arrepiéntete. Si tú entras en acuerdo, ¿qué vas a hacer? Vas a cumplirlo. Vas a cumplir la palabra. La palabra dice: solo en Jesús tienes salida. ¿Qué vas a hacer? Vas a entrar en acuerdo con esa palabra. Amén. Oh, aleluya. Yo entiendo que en nuestra cultura del 2014 la palabra arrepentimiento no es lo más famoso que existe. Amén. Déjeme decirle cuál es la palabra más famosa de hoy. La palabra más famosa de hoy es amor. Dios es amor. Es verdad que Dios es amor y siempre lo será. Pero cuando Jesús vino a predicar a esta tierra, su primera palabra no fue: yo soy amor.
Amén. Es más, Jesús nunca dijo, yo soy amor. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan, el apóstol, fue el que dijo, Dios es amor. Y lo es. Pero ¿qué dijo Jesús? Sus primeras palabras fue, arrepentíos. Amén. Y tenemos que tener cuidado, como lo dijo un predicador esta semana pasada en la radio, me gustó mucho sus palabras. Él dijo que la generación de hoy, que él teme, era un anciano, su voz ya temblante. Y dijo, él teme que la generación de hoy, por medio de la música moderna, están entrando en celebración y sobrepasando confesión. Están saltando de pecado a celebración sin entrar por las puertas de confesión y arrepentimiento. Entonces, la música nos dice, Dios es amor. Estamos siguiendo predicadores que no son predicadores, son cantantes. Deja eso, marine un momentico en la olla. Mucha gente sigue cantantes y ni siquiera sus propios pastores. Amén. ¿Por qué? Por el mensaje, que es solo celebración, solo celebración. Déjame decirle, Dios llamó primero a arrepentimiento. Y el mejor mensaje que tú le puedes dar a alguien es el mensaje de arrepentimiento. Es el mejor mensaje de hablar de cómo yo necesito de Dios para ser salvo. Entonces, la confesión es necesaria porque la confesión me ayuda a reconocer, pero la confesión debe llevar al arrepentimiento. O sea, la confesión me ayuda a reconocer quién soy yo y luego quién es Él, y luego me ayuda a retornar a mi Creador. Amén. A retornar a mi Señor. Aleluya. En ninguna manera nosotros vemos en la palabra, y es más, déjeme decirle cómo se ha aguado el mensaje hoy en día. Porque primero, ya sabemos lo que dice la Biblia, pero antes, unos años atrás, se decía, entrega tu vida a Jesús. Que ok, está bien, yo se me lo paso, hay que entregar tu vida a Jesús. Sería bueno ser un poco más específico, pero está bien. Hoy en día es acepta a Jesús, como si yo tuviera que aceptarlo a Él y no que Él me acepte a mí. Amén. Porque tenemos que tener cuidado con ese mensaje. Primeramente, la escritura en Romanos 10 no dice acepta al Señor, dice confiesa al Señor. Confiesa. Amén. Y confesar no es solamente repetir una oración de alguien. Confesar es profesar. Profesa a Jesús. ¿Cómo profeso a Jesús? Es imitando, sed imitadores de Cristo. Eso es profesar a Jesús. Confiésalo. Y entonces hoy en día la gente simplemente salta del pecado a decir, Jesús, te acepto. Vamos a ver cómo lo hacían en esos días. Hechos capítulo 19, versículo 13. Hechos 19 del 13 al 20. Miren lo que dice la escritura. Esto era cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahí ya estamos mal. Si hay que decir el que predica Pablo. Amén. Pero este era un grupo de exorcistas que querían ser espirituales. Estaban viendo lo que Pablo había hecho en la tierra de Éfeso. Estaban mesmerizados y querían copiarlo, tal como Simón el mago quería copiar el don de dar el Espíritu Santo. O sea, de que donde él impusiera las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Y estos hombres querían ahora copiarlos, echar fuera demonios. Y no conocían a Jesús. O sea, no habían pasado por confesión y arrepentimiento. Eran judíos, pero aún no habían convertido sus vidas a Cristo. Siguiente verso.
Dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eran 7 varones que hacían esto, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Yo conozco a Jesús y también de Pablo. ¿Sabes qué están diciendo los espíritus? Jesús obviamente sabemos quién es. A Pablo lo conocemos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús está sobre él. Donde sea que esté la sangre de Jesús, el mundo espiritual te conoce. Porque ellos lo que ven es la sangre. Lo único que los demonios quieren ver es si hay sangre o no hay sangre. Si hay sangre no hay acceso. Si no hay sangre, si hay acceso. Y la sangre viene por el evangelio de Cristo. Entonces, dice, ¿quiénes sois vosotros? Siguiente verso. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Oh, aleluya. Esto no dice que los poseyó, no dice que fueron posesionados, pero fueron revolcados. Revolcados. Y yo sé que aquí hay personas que usted puede que haya tenido experiencias o no. Desafortunadamente yo tuve mis experiencias. Y digo desafortunado porque no es ninguna buena experiencia que espíritus inmundos vengan a trastornar tu mente y hacer eso. Pero en mi pasado yo tuve encuentros con estas cosas. Y comprendo esto. Cuando él dice, pudo más que ellos. Yo entiendo eso. ¿Por qué me decirle? Un espíritu puede más que usted toda la vida. Yo me encerraba en un cuarto y me golpeaba por horas. ¿Por qué? Por los espíritus. Porque no hay fuerza alguna. Yo traté por 3 años, traté de pelear con espíritus. Y yo no sabía que eran espíritus, que yo no conocía nada de eso. Yo solamente pensé que yo tenía un problema de quién sabe de qué índole. Yo estaba yendo psicólogo, psiquiatra, tomando pastas, de toda clase de cosas. Por 3 años traté de luchar con mi carne, con mi fuerza, contra estas fuerzas de la oscuridad. Y yo comprendo cuando él dice, pudo más que ellos. Porque esto no son jueguitos. Por eso es que alguien como Robin Williams se suicida. Pudo más que él. Pudo. Y si tú no crees que esto todavía está vivo, vamos a siguiendo teniendo más experiencias. Porque cada persona que se suicida es un espíritu que pudo más que él. Más que él. Satanás odia la vida. Y él es el autor de la muerte. Jesús es el autor de la vida. Puede más que ellos. Y cuando yo estaba al borde de tirar la toalla, yo no sé ni qué significaba ese día para mí tirar la toalla, pero yo no podía más. Y cuando grité a Dios con toda mi fuerza, esa fue la primera vez que el Espíritu Santo entró en mi vida, en mi auto. Fue la primera vez que yo sentía algo celestial. Yo hasta ese entonces no conocía nada de eso. Yo lo único que sabía era budismo y otras cosas. Y entró eso en mi auto, una presencia buena. Tu alma inmediatamente reconoce, esto es Dios. Yo nunca sabía quién era Dios o cómo se sentía, nada. Pero cuando entró en mi auto, yo sabía, esto es Dios. Porque lo que me ha estado rodeando es oscuridad y yo vi que la luz entró en mi carro. Y cuando entró esa luz, déjeme decirle, yo estaba ese día luchando con espíritus en mi auto que vienen a atormentar tu mente. Lo único que yo pude hacer fue gritarle a Dios. Y cuando entró el espíritu en mi auto, yo no pude, pero Dios sí. Porque esas voces, esos espíritus y esas presencias oscuras es como si se hubieran disipado instantáneamente. Es como voló. ¿Por qué? Porque entró el Santo. Ellos no pueden. Espíritus no pueden con la presencia del Santo. Oh, aleluya. Y lo mejor de todo es que el Santo viene a ungirte.
y a cubrirte con su sangre, para que donde tú vayas, también los espíritus puedan reconocer de que tú estás con Él. Aleluya. Y también tiemblen a la sangre que te ha rodeado. Aleluya. Y esa es la autoridad. Por eso Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y así estos hombres tuvieron esa experiencia, terminaron heridos físicamente, pero esto causó un levantamiento en Éfeso. Esto levantó a la gente y dijo: wow, estos hombres no pudieron. Y Pablo, ¿qué es lo que enseña Pablo? ¿Quién es Pablo? Versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es sinónimo: confesar y dar cuenta. ¿Qué estaban haciendo? Estaban relatándole a los apóstoles sus males. Amén. Lo que habían hecho. Es como, recuerdo, he entrado en varias casas de personas que habían estado practicando la santería. Entonces entrábamos y hablábamos con ellos, y primero confesaban: yo hago esto, yo hago santería, hago esto, mira esto, tengo esta calavera aquí, tengo todo. Me mostraban todo. ¿Qué están haciendo? Confesando, dando cuenta de sus hechos. Pero no puede quedarse ahí nada más en decir: mira esto, yo sé que esto es malo, yo sé que esto no es de Dios, todo esto que he hecho no es de Dios. No se puede quedar uno solamente en confesión. Versículo 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estos hombres no solamente dieron cuenta de sus hechos, sino que quemaron todo. Entregaron su pasado y lo quemaron. Me acuerdo, así fue conmigo cuando recibí el Espíritu Santo. Ese día, inmediatamente, lo primero que Dios me dijo y me puso en mi espíritu es: ve a tu casa y quema todo. No la casa, ¿no? Pero todo lo que no es mío. Yo tenía una Biblia, esa quedó viva. De resto, todos mis libros de Qigong Meditation, toda mi música de sanidad, Eastern Religions, New Age, todo lo que tenía, lo llevé afuera, hice un pile y lo quemé todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba guiando. Yo ni siquiera había leído esta escritura. Es el Espíritu que nos guía al arrepentimiento, a retornar, al retorno. ¿Qué estaba haciendo? Retornando a mi Padre. Oh, aleluya. Él es mi Padre. Amén. Estaba retornando a aquel Padre, el cual nos ama. Gloria al Señor. Y versículo 20 dice: y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabes de qué se trata el arrepentimiento? El arrepentimiento se trata de que prevalezca el Señor en nosotros. Prevalezca Dios. No el mundo, no el mal, no la carnalidad, sino que Dios prevalezca en mí. Y eso es el arrepentimiento. En Mateo 3, versículo 7, ya estamos llegando al final. Cuando ahora Juan el Bautista estaba hablando con los fariseos, dice Mateo 3:7: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hablándole a los fariseos, Juan el Bautista. Versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escuchen, frutos dignos. No, el arrepentimiento es un verbo. Amén. Y es algo que requiere acción. Es dejar algo y retornar a Dios. Y esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando yo vengo al Señor, no puedo hacer lo mismo que hacía antes del Señor. Amén. No puedo hablar de la misma manera que yo hablaba antes del Señor. No puedo visitar los mismos lugares que yo visitaba antes del Señor. Amén. Las fiestas mías con ecstasy, LSD y todo eso acabaron cuando llegué al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay un cambio de dirección.
Hay un cambio de dirección, aleluya. Hay un cambio de estilo de vida, hay un cambio en pensamiento. Ahora yo deseo proteger lo que Dios me ha dado. Oh, aleluya. Yo deseo proteger lo que Dios me está dando a mí. Entonces dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mira lo que dice en Lucas capítulo 15 versículo 3. Cuando hay frutos dignos, no, leamos en el 7 mejor, 7 y luego el 10. Cuando hacemos frutos dignos de arrepentimiento, hay algo hermoso que sucede. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesús? Él está diciendo, el arrepentimiento trae gozo. Escuche esto, yo sé que en el mundo de hoy queremos gozo, solamente la parranda, aleluya, Dios es amor, gloria a Dios, y estamos saltando todavía en idolatría, en personas que de pronto andan en adulterio, mejor dicho, yo me acuerdo una vez mi mamá estaba en un gimnasio, saliendo de un gimnasio y le estaba hablando de Dios a un señor, y el señor empezó a hablarle de, mejor dicho, atrocidades, cosas que fue a hacer a Colombia. Fue terrible. Y ahí es cuando mi mamá le empezó a hablar de Dios. Fue en ese momento. Y él dijo, oh no, pues yo tengo a Dios en mi corazón. Amén. Aleluya. El arrepentimiento no es solo si yo tengo a Dios, es si Dios me tiene a mí también. Es si Dios me tiene a mí. Es si el Espíritu de Dios me tiene a mí. O si es simplemente a one way thing. Es como un affair con Dios. Y tenemos que entender, la gente quiere solamente el gozo, amor, Dios es amor, todo es bueno. Hasta una persona muy famosa en una entrevista dijo, gracias a Dios soy homosexual. Gracias a Dios. You know what? Si tú quieres ser eso, es entre tú y Dios y es tu decisión personal, obviamente es antibíblico. Pero no metas a Dios en eso, porque ya es entrar en blasfemia, decir gracias a Dios. Ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Como dije el jueves, no hay temor de Dios. Y alguien simplemente, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Sabes por qué sucede? Porque no se está hablando del arrepentimiento. Solamente de que Dios te ama. Y Dios sí te ama, pero Dios te ama tanto que te llamó a arrepentirte. Amén. Y entonces dice, si queremos saber cuándo es la fiesta no es cuando yo tengo fe, porque ahí no dice que los cielos se regocijan por un alma que tiene fe. No dice los cielos se regocijan por un alma que dijo gloria a Dios, por un alma que entregó su vida a Cristo. No, dice por un alma, por una persona que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y el versículo 10 dice que los ángeles también empiezan la fiesta. Oh, aleluya. Entonces puede que aquí en la tierra esté el dolor del corazón, porque en el arrepentimiento hay dolor. Amén. Es como una cirugía espiritual de Dios, donde Dios entra con la espada de doble filo y empieza a cortar hasta el fondo, y empieza a doler, hay veces, amén, empieza a doler un poco en mi espíritu. Y entonces, mientras está doliendo en mi espíritu, los cielos están en fiesta, aleluya. Los cielos están regocijándose, los ángeles se están gozando, amén. ¿Por qué? Porque hay un alma que está arrepintiéndose. ¿Qué significa? Hay un alma retornando a casa, aleluya. Por eso cuando leemos en Hechos 2:37, mira lo que dice la palabra en Hechos 2:37. Esto es cuando Pedro estaba predicando el mensaje de salvación. Al oír esto, los judíos se compungieron de corazón. La traducción en inglés dice, they were cut to the heart. Se fueron cortados en el corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué hacemos? He sido cortado en el corazón. Oh, aleluya. Déjeme decirle que no hay nada más hermoso cuando Dios nos corta en el corazón.
Yo entiendo de que queremos el gozo y todo, pero esa es la parte donde la gente no entiende. De que hay un gozo cuando sucede el arrepentimiento en un alma. Fueron cortados en el corazón y luego dijeron, ¿qué hacemos ahora? Versículo 38. Arrepentíos. Primera palabra, porque así es como comienza la salvación. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. La respuesta de Pedro no fue, usted se siente mal, está bien, no te preocupes, Cristo ya murió en la cruz, calma, no te sientas tan mal. Es como tratar de hacerlo sentir mejor, No, Pedro no fue a tratar de hacerlo sentir mejor. Pedro fue a decirles, arrepentíos. No hay otra forma. Solamente por medio del arrepentimiento tienes entrada. Arrepentíos. Y no solamente arrepentíos, sino entierra tu alma y tu cuerpo y vida en Cristo Jesús, en el agua. Eso es lo que es, bautízate en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que ahora estoy siendo sepultado. Cuando yo me arrepiento, estoy entregándome a Dios y retornando mi mirada a casa. Amén. Oh, aleluya. Decirle cómo era en el Antiguo Testamento. Y eso acabé de entenderlo por primera vez en mi vida, gloria a Dios. Pero lo estaba leyendo esta semana. Estaba leyendo en el Antiguo Testamento de cuando alguien pecaba en Jerusalén, en la tierra del Señor, en el pueblo del Señor, estaban en Babilonia en cautiverio, o en Siria o en cualquier ciudad, en país, y pecaban, estaban mal, como lo hicieron muchas veces. La palabra del profeta, que era la palabra de Dios, decía, oren, vuelvan al Señor, orando, mirando hacia la ciudad de Jerusalén. Él le decía a su pueblo, quiero que vayan y se levanten y pongan su mirada hacia la ciudad santa y empiecen a orar al Señor. Y eso era también lo que Salomón está escrito cuando Salomón, en la oración larga de Salomón, dice que el pueblo volverá y mirará a la ciudad de Jerusalén donde has puesto tu nombre para siempre. ¿Qué significa eso? Eso es retornar, volver los ojos hacia el Señor. Es volver los ojos hacia la gloria. Mis ojos estaban desenfocados y el Señor dice, vuelve tu mirada al reino. Para ellos era Jerusalén, para nosotros es la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios divino, amén. La ciudad de Jesús es para nosotros la nueva, mirar hacia los cielos, amén. De repente volver la mirada, retornar al Señor, amén. Y entonces retornamos. Eso es lo que significa morir, cuando morimos. Porque para poder estar bien con Dios yo tengo que morir. Yo no puedo vivir, porque si yo vivo, vive el pecado. Pero si yo muero, muere el pecado. ¿Y qué es lo que está muriendo o viviendo? Es mi voluntad. Así que estoy entregando mi voluntad, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ese es el arrepentimiento. Y luego el Señor me dice, entra a las aguas en mi nombre. ¿Qué es eso? El sepulcro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy entrando en pacto eterno con Jesús, porque Él entró en el río Jordán y yo estoy entrando en cualquier agua. Puede ser aquí en la playa, en cualquier lugar. Estoy entrando en las aguas, sepultando mi vida en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucede? Cuando tú te sepultas en el nombre de Jesús, la Biblia dice que estás identificándote con la muerte de Cristo. Y si te identificas con la muerte de Cristo, la sangre de su muerte, la sangre del Cordero te justifica. El bautismo es entrar en pacto con Jesús. Es entrar en pacto. Y es el pacto donde la sangre de Jesús nos lava de toda iniquidad. Por eso dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, para remisión de los pecados, para lavamiento de los pecados. ¿Cómo sucede el lavamiento? Sucede en el nombre de Jesús en las aguas. ¿Por qué? Porque estoy entrando en el pacto. No tengo tiempo para entrar en eso, pero el bautismo es la señal del nuevo pacto.
El Antiguo Testamento tenía una señal con Abraham y era la circuncisión. Léalo en su casa. Colosenses capítulo 2 dice de que el bautismo es la circuncisión del corazón. O sea, es la nueva señal del nuevo pacto. Aleluya. Donde la sangre de Jesús nos justifica a nosotros. Por eso fueron las instrucciones de Pedro en ese momento. Y luego dice, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sí comprende? Recibieron palabra, fueron bautizados. Así es como funciona en el reino de los cielos. Si tú crees en Jesús y recibes tu palabra, vas a seguir su palabra. Por eso Jesús dijo: tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino de los cielos. Es las palabras de Jesús. Y por eso es tan importante comprender que los bebés no se pueden bautizar. ¿Por qué? Porque ellos no están tomando una decisión consciente. Está siendo impuesta sobre ellos, y la salvación no puede ser impuesta sobre nadie. ¿Qué sucede? Cada persona toma una decisión consciente, diciendo: yo soy pecador, me voy a entregar a Cristo, y entra en las aguas en el nombre de Jesús. Por eso a la edad de 21 años yo fui bautizado de nuevo en el poderoso nombre de Jesús. Y ese fue el momento donde yo sentí, hermano, no hay forma de describirlo. Fueron cadenas espirituales que se rompieron. ¿Por qué? Ahora lo comprendo. Porque es la circuncisión del corazón. Entonces el corazón se desprende de las cadenas del pasado. Aleluya. Pero dice que se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Amén. Y mira lo que dice en el versículo 46. Hubo una conversión, versículo 46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Digan alegría. Y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque luego de la conversión, luego del arrepentimiento, es cuando viene la alegría espiritual. Es cuando viene el regalo del gozo de Dios. Por eso es que los ángeles están gozando. ¿Por qué? Cuando ellos empiezan a gozar, los cielos están gozando. ¿Sabes qué sucede? Empieza a descender algo. Se llama el aceite de la alegría. Empieza a descender ese aceite celestial. De la fiesta celestial. Hay una fiesta en los cielos, y ese aceite de esa fiesta empieza a descender. Así que puede que tú estabas llorando, puede que estabas arrepentido, cortado en el corazón, pero luego de entregarte al Señor, en ese momento viene un gozo inexplicable, una alegría inexplicable que viene por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Que viene a llenar nuestras vidas. Por eso esa palabra usada ahí, agaliasis, del griego, significa exaltación, gozo extremo. Es un gozo extremo, aleluya, que el Señor trae en nosotros. Pablo dijo: yo muero diariamente. Significa diariamente quiero vivir como entregado a Dios. No mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Y en ese estilo de vida hay gozo. Hay gozo. Hay gozo. Aleluya. Si nos podemos poner de pie. Cuando yo me entregué al Señor hace 13 años, 14 años atrás, ese día que yo le comenté que el Espíritu de Dios vino a mi auto y me visitó, Él me dijo: ve a mi iglesia, ve a mi casa. Y me mostró la iglesia y fui. Y la primera vez que entré fui bautizado en el nombre de Jesús. Hasta ese día yo llevaba 2 años sin poder dormir bien. 2 años.
de insomnias, de pesadillas, malas visiones, cosas que no le desearía a nadie. 2 años. Y cuando yo salí de esa agua ese día, yo recuerdo que yo llegué a mi casa, me acosté en esa cama, abrí mi Biblia al lado mío y de repente me quedé dormido como no dormía en más de 2 años. Oh, aleluya. ¿Por qué? Porque hay una sangre. Por la obediencia al evangelio hay una sangre que empezó a rociar mi vida. Donde la sangre toca, el enemigo no puede. Donde la sangre rocía, el enemigo no puede. Oh, aleluya. Y ese día mi vida fue transformada. Transformada. ¿Por qué? Por el arrepentimiento a Dios. Ese día dejé todo el pasado a un lado y dije: de ahora en adelante es Cristo, de ahora en adelante es Jesús. Oh, aleluya. Como dijo Pablo, ¿qué es arrepentimiento? Es lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si voy a vivir, el vivir será Cristo. Si voy a mantenerme vivo en esta tierra, de ahora en adelante mi vivir va a ser Cristo. Y si muero algún día, o cuando muera, ese día va a ser mi ganancia. Entrar a mi premio celestial, a recibir el galardón de la gloria entregado por el Mesías a mí. Oh, aleluya. Aleluya. Si tan solo pudiéramos conectarnos con Jesús y entrar en acuerdo con su palabra, entrar en acuerdo con su voluntad para nosotros. Aleluya. Oh, aleluya. El aceite de su gozo nos llenaría. El aceite de su espíritu nos ungiría. Seríamos llenos del Espíritu Santo, tal como los discípulos fueron llenos en el día de Pentecostés. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos en este lugar? Siento que el Espíritu de Dios está aquí, está descendiendo sobre nosotros.